Hola mis niños, buen día. Me da mucho gusto saludarlos, aunque sea de esta manera. Quiero que sepan que los extraño mucho, mucho y que espero que pronto podamos vernos. Pero por el momento pues es necesario quedarnos en casita un poco más de tiempo. Sé que ya deben de tener ganas de salir, de pasear, de ver a sus amigos, pero es muy importante cuidarnos un poquito más. Debemos de ser muy pacientes y muy fuertes. Bueno. Les mando un abrazote muy, muy grande a todos. Y pues hoy vamos a comenzar clases de un modo un poco distinto, pero las reglas siguen siendo las mismas. Si tenemos dudas, debemos de preguntar. Ya saben que nunca debemos de quedarnos con alguna duda. Tenemos que aclarar todo para poder entender lo que vamos a hacer. ¿Cómo van a preguntar? Pues sus papás tienen mi número, tienen el WhatsApp, por ahí me pueden preguntar lo que ustedes necesiten saber. También deben de poner mucha atención para aprender. Si necesitan, por ejemplo, ir a tomar agua, pues le ponen pausa al video y luego regresan. Y pues vamos a comenzar con las actividades de hoy, que es lunes 20 de abril. La primera actividad es el anexo 1 de matemáticas. Este viene en su compendio. Todas las actividades de matemáticas vienen en el compendio, excepto la última, pero es un cuadrito. Pero bueno, ahorita vamos a trabajar con esta que está aquí. Voy a hacerlo un poquito más grande para poder ver. No tan grande, maestra. Ahí está. Dice perímetro. Vamos a recordar que el perímetro es la orillita de una figura, es lo que le da forma. Por ejemplo, aquí tengo yo una figura que se llama rectángulo, ya lo sabemos. Entonces, el perímetro son estas 4 líneas que le dan su forma. Son algunos problemitas que vamos a resolver entre todos. La indicación dice: lee con atención y resuelve los siguientes problemas. Silvano, dice en el primer problema, Silvano es un señor, cercó con alambre su terreno rectangular. Aquí está el terreno de Silvano. En total ocupó 48 metros. Si el largo de su terreno es de 16 metros, o sea, este ladito de aquí de arriba, esto, mide 16. ¿Cuál es el ancho del terreno? El ancho es esto que está acá. Entonces nos está pidiendo que encontremos cuánto mide uno de sus lados. Yo ya sé cuánto mide este lado que está acá. Aquí me lo está diciendo, 16. Ok. Entonces, si este lado de aquí y este lado de acá son iguales, significa que los dos miden 16. Entonces, 16 más 16, ¿cuánto es? 32. ¿Ok? Yo ya tengo entonces ocupados 32 metros aquí y acá. ¿Cuántos metros me sobran para acercar aquí y acá? Entonces, ¿qué operación debo hacer? Una resta. 48 menos 36, 32. Ay, la maestra. 48 menos 32 me va a quedar 16. Sí, ¿verdad? A ver, verifiquen. Ya saben que a veces la maestra también se equivoca. 16 entonces. Si yo tengo 16 metros, los tengo que repartir entre este lado y este otro lado. Son 2 y son iguales. Entonces, ¿qué medida me va a dar? Ese número que me dio de repartir 16, estos 16, aquí y acá, es la medida que me va a dar de uno de sus lados de ancho. Y lo voy a poner acá. Problema número 2. Ernesto nada por las orillas de la piscina todos los días. Todo esto recorre Ernesto.
En total recorre 180 metros, que corresponde a una vuelta completa. Si el ancho de la piscina es de 30 metros, ¿cuál es el largo de la piscina? Ok, entonces el problema nos está diciendo que lo que Ernesto nada es todo esto y su camino total es de 180 metros. Pero cada vez que Ernesto comienza aquí y termina acá, nadó 30 metros. Y si este lado y este lado son iguales, significa que con eso nada 60 metros. Si a 180 le quito los 60 metros que nadó aquí y acá, me va a quedar 120. Entonces tengo que repartir 120 por partes iguales en este lado y en este lado. 120 entre 2, ¿cuánto es? El resultado de esa división va acá. Vamos a seguir. Acuérdense que pueden poner pausa en el video si estoy haciéndolo muy rápido. Una cancha de fútbol, dice el problema número 3. Una cancha de fútbol profesional mide 90 metros de ancho, que es este que está aquí, y 120 metros de largo, esto que está acá. Si un futbolista para calentar da 2 vueltas a su alrededor, ¿cuántos metros recorre? ¿Ok? Entonces, el ancho mide 90 y el largo 120. Pero son 90 por 2, que es el 90 de arriba y el 90 de abajo. Y 120 también por 2. 90 por 2 son 180. 120 por 2 son 240. Si yo sumo 180, voy a hacer un poquito para acá. Si yo sumo 180 y 240, ¿cuánto me va a dar? 420. Esa. Me va a dar 420. Pero esa es una vuelta y él da 2 vueltas. ¿Ok? Entonces 420 es una vuelta. ¿Cuánto es por 2 vueltas? Voy a borrar este acá. Agustina, que es una costurera, bordeará, o sea que le va a poner en la orillita, bordeará con una cinta blanca el cojín de su cama. Si es un cuadrado y su lado mide 34 centímetros, ¿cuánta cinta necesitará? ¿Ok? Entonces de este lado mide 34, 34, 34 y 34. Si yo junto todas esas medidas, ¿cuánto me va a dar? ¿Cuántos centímetros? Puedo hacer 2 operaciones. Una es una suma y la otra, ¿cuál es? Una multiplicación. Entonces voy a multiplicar 34 por 4 y el resultado que me dé lo voy a colocar acá. El siguiente problema es el número 5, que dice que don Fermín tiene 2 huertos. 2 huertos es donde se siembran diferentes tipos de plantas. Pueden ser frutas, pueden ser verduras, pueden ser cereales. Dice que uno de ellos es un cuadrado de 7 metros. Entonces el cuadrado mide 7 metros. Y el otro es un
terreno rectangular que mide 10 metros de largo y 7 metros de ancho. Para acercarlos, pondrá una estructura de madera alrededor de cada uno de ellos. ¿Cuántos metros de estructura necesitará para acercar ambos puertos? Si el cuadrado mide 7 metros, y yo ya sé que un cuadrado tiene 4 lados, pues tengo que buscar cuánto va a ser el total de esa orilla. Voy a multiplicar. A ver, piensen por cuánto. Si ya lo tienen, anoten ahí el resultado. Es el de este. Luego voy a calcular el perímetro del terreno del huerto que tiene forma rectangular. El largo, que sería esto, así, al horizontal, mide 10 metros. 10 metros por aquí y 10 metros por acá. 7 metros por aquí y 7 metros por acá. Ya que haya calculado yo todos estos metros, voy a poner el resultado. ¿Y qué voy a hacer ahora? Tengo que saber el total de los dos. Los voy a sumar. Ya que los haya sumado, pongo el resultado acá. ¿Ok? Pueden ponerle pausa, recuerden. Seguimos ahora. El problema número 6 nos dice, si el perímetro de un cuadrado es de 64 centímetros, toda la orillita de este cuadrado, todo por todos sus lados, el total son 64. ¿Cuál es la medida de su lado? Entonces, sus 4 lados en total miden 64. Pero yo quiero saber cuánto mide uno. Si yo sé que todos sus lados son iguales, ¿qué operación voy a hacer para saber cuánto mide uno solo? Cuando ya sepa, voy a escribir su medida aquí, aquí y acá y acá. Y el total de la suma de todas estas me tiene que dar 64. El problema número 7 dice, Don Pascual quiere cercar con malla un huerto rectangular que mide de largo 9 metros. Por aquí mide 9 metros y por acá también. Y 4 metros de ancho. 4 por aquí y 4 por acá. En la cerca, Don Pascual quiere dejar un portón de 2 metros de ancho. ¿Cuántos metros de malla necesita para cercar todo el terreno, descontando el ancho del portón? ¿Ok? Entonces, yo voy a poner la puerta donde yo quiera, no importa el lugar. Ustedes decidan si quieren ponerla aquí o aquí o aquí o acá, no pasa nada. No importa el lugar que elijan. De este lado va a medir 9. De este lado 4, 9 y 4. Pero en el lado en donde ustedes decidan poner el portón, hay que quitar los 2 metros. Puedo hacerlo desde el principio, es decir, si yo quiero que la puerta esté de este lado, pues este lado va a medir 2, 9, 4 y 9. O puedo primero sacar toda la orilla, 9 más 4 más 9 más 4, y al final restar los 2 metros del portón. Pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras. Y esas son todas las actividades de matemáticas de hoy.
vamos a hacer las de español. En las actividades de español, ustedes me tienen que buscar la definición de algunas palabras, que son estas que están acá. Dice, busca en tu diccionario y escribe la definición de texto argumentativo. Esa no la van a encontrar en el diccionario, pero ahorita yo les voy a ayudar. Tecnicismos y ejemplos, subordinación, pero dentro de lo que es la lingüística, o sea, dentro de lo que sería el español. ¿Qué son los prefijos y 3 ejemplos? ¿Qué son los sufijos? 3 ejemplos. ¿Qué es un glosario? ¿Qué es la opinión? ¿Qué es un argumento? ¿Qué son los conectivos o nexos? Son lo mismo, solamente que se llaman de diferente manera, así como casa, hogar. Ya sé que me parece que no es lo mismo balón y pelota, pero la idea es esa. ¿Y qué es una conclusión? Yo ya les ayudé un poquito acá. Vamos a ver. Texto argumentativo. Recordemos que todos los textos son una serie de palabras organizadas en oraciones, organizadas en párrafos, que nos presentan algo. Dependiendo del tipo de texto que sea, pues es lo que nos va a presentar. Puede ser un cuento, una historia, un poema, una canción, una receta, un instructivo, etc. En este caso, un texto argumentativo, dice aquí, tiene como finalidad expresar opiniones o rebatirlas con la finalidad de persuadir a un receptor. Está un poquito complicado, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera, pero no se preocupen, no está tan difícil. ¿Qué es un texto argumentativo entonces? Es un texto en el que tú expresas tu opinión, pero das razones o datos que te ayudan a respaldar tu opinión. Te voy a dar un ejemplo muy facilito, muy sencillo. Es un niño que va a cumplir años y el niño habla con sus papás y les dice que para su cumpleaños quiere que le regalen un perrito porque le gustan mucho los perritos. Esa es una opinión. Yo quiero que me regalen un perrito porque me gustan mucho los perritos, porque son muy lindos. Pero para poder argumentar, tiene que explicar por qué le gustan mucho los perritos y por qué quieren que se los regalen. Entonces el niño puede decir, yo quiero que para mi cumpleaños me regalen un perrito porque me gustan mucho los perritos. Además, yo ya tengo 10 años, 11 años y soy lo suficientemente responsable para hacerme cargo de él. Puedo alimentarlo, puedo limpiar los desechos que haga mi perrito, puedo darle de comer, puedo llevarlo a pasear, puedo bañarlo. Además, soy muy buen estudiante, me porto muy bien en la escuela, tengo buenas calificaciones, hago mis tareas, ayudo en casa y también hay que considerar que el perro es el mejor amigo del hombre. Entonces, todas estas cosas que yo les dije son razones de por qué el niño considera que se merece un perro. Esa es una expresión, perdón, ese es un argumento a favor de tener un perro. Entonces, los papás lo escuchan y le dan su respuesta. Le tienen que decir sí o no. Supongamos que le dicen que sí, una aceptación de los argumentos de su hijo, pero vamos a suponer que le dicen que no. Ellos también tienen que argumentar por qué no pueden tener un perrito. ¿Y qué podrían decirle? Hijo, lo sentimos mucho, pero no podemos regalarte un perrito. Sabemos que te lo mereces por todo lo que has dicho, por todo lo que has expresado. Si eres buen estudiante, si apoyas en casa, sabemos que eres responsable, pero no tenemos el espacio suficiente para que el perrito pueda vivir feliz. No tenemos tiempo disponible para ayudarte a llevarlo a pasear.
Recuerden que no debemos andar solitos en la calle. No podemos tenerlo dentro de casa porque no es el espacio adecuado para él. Entonces, esos también son argumentos en los que los papás están en contra de tener a un animalito en casa. Volvemos acá. La finalidad del autor, recuerden que ¿quién es el autor? Pues quien lo hace. Puede ser probar o demostrar una idea. Y yéndonos a situaciones un poquito más serias, pues sería, por ejemplo, ¿por qué es importante comer sanamente? ¿Por qué es importante hacer ejercicio? ¿Por qué es importante tomar medidas de precaución, de higiene y de seguridad por el momento que estamos viviendo ahorita, etcétera? Un texto argumentativo está organizado en introducción, tesis, argumentos y conclusión. La introducción es donde se presenta el tema. Me regreso al asunto del perrito, que es donde dice el niño, yo quiero que me regalen un perrito porque va a ser mi cumpleaños. ¿Okay? Esa es la introducción. Te está diciendo qué es lo que quiere y cuál es el motivo. Tesis, opinión, afirmación o negación sobre un tema. ¿Qué sería? Yo quiero que me regalen un perrito y la opinión sería porque me gustan mucho. Y los argumentos ya serían las razones por las cuales él cree que merece tener un perrito, que es responsable, que él lo va a cuidar, que es buen estudiante, que el perrito es el mejor amigo del hombre. Y la conclusión es la reflexión sobre la opinión que se dio y se justificó en el texto. Es decir, es como resumir todo lo que tú dijiste, dándole importancia a tu punto de vista. Siguiente palabra son los tecnicismos. Los tecnicismos son palabritas que se utilizan en el lenguaje científico y tecnológico. Algunos son de uso generalizado, pero la mayoría son de empleo particular para cada rama de la ciencia. Por ejemplo, tenemos genoma, genética, genes. Nosotros sabemos que la genética es lo que hace que tú te parezcas a tu familia. Que si tu mamá tiene los ojos de cierta forma y de cierto color, probablemente alguno de sus hijos también los va a tener. Si tu mamá tiene el cabello negro, tú también lo vas a tener negro, probablemente. O puedes tener los rasgos o la apariencia de otra persona que pertenezca a tu familia. Por ejemplo, una tía o un abuelo. Son características que se heredan. Entonces, aunque nosotros sabemos lo que es, no siempre lo utilizamos cuando estamos hablando. Para hablar sobre genética y genes, utilizamos que se parece a, mira, tu hija se parece a su abuela. No decimos, tu hija tiene los genes de su abuela. Utilizamos diferentes palabras, ¿ok? Y así con varias cosas es lo mismo. Conocemos la palabra, pero como dije aquí, se emplean en el lenguaje científico y tecnológico. Algunos son de uso generalizado, pero no siempre los utilizamos normalmente, aunque sepamos qué es. Siguiente, glosario. Un glosario es muy parecido a un diccionario, a un dinosaurio iba a decir. Es muy parecido a un diccionario. Son palabras que están ordenadas generalmente alfabéticamente y te dicen qué significan, pero no son todas las palabras que puedan existir. Son palabras, como dice aquí, que pertenecen a una misma disciplina. Por ejemplo, un glosario de matemáticas. ¿Qué palabras puede tener un glosario de matemáticas? Perímetro, área, apotema, fórmula, qué significa hexágono, octágono, cuerpo geométrico, etc. ¿Qué palabras traería un glosario de geografía? Clima, mapa, cartografía, simbología, líneas imaginarias, Ecuador,
¿Qué glosario tendría? Perdón, ¿qué palabras tendría un glosario de español? Sustantivos, adjetivos, verbos, texto argumentativo, etc. Entonces, el glosario reúne palabras de una misma disciplina, de un mismo campo de estudio y de otros temas. Vienen definidas o comentadas, es decir, pues tienen su significado o una explicación sobre esa palabra. Prefijos. Esto ya lo habíamos visto en clase así brevemente cuando hicimos las listas de las familias de palabras. ¿Se acuerdan que hicimos pan, panecito, panesote, panadero, panadería, panes, etcétera? Ok. Entonces, los prefijos son partecitas que van antes de la palabra. Por ejemplo, a, des, in, re y su. Me van a decir, maestra, ¿qué es eso? Bueno, por ejemplo, la palabra completar. Ya sabemos lo que es completar. Pero si yo les digo incompleto, también saben qué es, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, completo pues es algo que es todo. Incompleto es que le falta una parte. Entonces, ahí el prefijo es in, que lo tengo aquí. ¿Ok? Entonces va antes. Pre significa antes. Aquí tengo sub. Una palabra con el prefijo sub puede ser subterráneo. ¿Qué significa subterráneo? Que está debajo de la tierra. Entonces, sub es el prefijo que significa debajo. ¿Ok? El sufijo son partecitas que van después. Por ejemplo, ero, era, tris, ia. Un ejemplo de esas palabras puede ser enfermera. Enferm sería la palabra raíz. Era sería el sufijo. Ahorita vamos a ver abajo un ejercicio de eso. Bueno, ejemplos más bien. Conectivos o nexos. Son palabras o expresiones que sirven para unir ideas u oraciones. Hay distintos tipos, lógicos, casuales y temporales. Un conectivo lógico es sin embargo. Dos conectivos casuales serían por qué y pues. Y dos conectivos temporales serían finalmente y durante. Podemos utilizarlos. A mí me gusta ir al parque, sin embargo, hoy no voy a ir. Ahí estoy utilizando un conectivo para unir dos oraciones. A mí me gusta ir al parque, hoy no voy a ir. Y las uní utilizando el conectivo, sin embargo. Luego sería otra. A mí me gusta ir al parque porque ahí me divierto mucho. Ya utilicé otro conectivo. Subordinación en lingüística. Es una forma de enlazar o unir oraciones en donde una de ellas forma parte de otra oración. Ahorita les voy a poner también ejemplos más abajito para que las puedan comprender, pero son las oraciones que les mencioné ahorita son ejemplos de oraciones subordinadas. Ahorita las vamos a ver. Opinión. Es pensar o expresar el parecer de algo. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿O simplemente es indiferente? El argumento son las razones o datos que se presentan como apoyo para respaldar la opinión. Voy a diferenciar ahora lo que es argumento y lo que es opinión, utilizando un mismo ejemplo. A mí me gustó esa película, me pareció divertida. Esa es tu opinión. Ahora, si yo le pongo argumentos, sería de esta manera. A mí me gustó la película, fue divertida, porque el actor principal actuó de manera muy buena. Los gestos que hacía y la forma en que se expresaba era muy graciosa.
Entonces ahí yo ya estoy explicando y dando una razón de por qué me pareció divertida la película. Y la conclusión es el final del texto argumentativo, que dice: en esta parte del texto argumentativo se resumen los argumentos para reafirmar la postura presentada, que era lo que ya vimos ahí arribita. Aquí tengo yo 3 ejemplos de lo que son las oraciones, las palabras con prefijo y sufijo. Por ejemplo, aquí tengo un prefijo des con noc, es la raíz que viene de conocimiento o de conocer, y el sufijo es er. Entonces, ¿qué palabra se forma? Desconocer. Des es el prefijo, er sería el sufijo. Ahí está. Desconocer. Ahora acá, la raíz sería lech, que viene de leche, y el sufijo sería ero. La palabra que se forma sería lechero. Acá tengo otro ejemplo. Enferm, que vendría de enfermedad. El sufijo es era. Y la palabra que se forma, enfermera. Vamos a hacer otro ejemplo. Voy a poner de prefijo imposible. ¿Qué palabra se formó? Imposible. Otra, invertebrado. ¿Qué palabra se formó? Invertebrado. Entonces, esta tiene prefijo y tiene sufijo. Esta nada más tiene prefijo. Esta tiene sufijo. Y esta tiene sufijo también. Ahora vamos a ver las oraciones subordinadas. Están formadas por 2 oraciones. Una oración principal y una subordinada, que se unen por medio de preposiciones, conjunciones y pronombres. Son los conectivos, básicamente. Las oraciones subordinadas dependen de la oración principal y no pueden aparecer aisladas. Aquí en este primer ejemplo dice: esta ciudad tiene conflictos de vialidad que se pueden resolver. El conectivo es la palabra que. Si yo quito esta parte, se puede entender muy bien la oración. Esta ciudad tiene conflictos de vialidad. ¿Ok? Lo entiendo, sé a qué se refiere, que hay problemas cuando la gente circula por las calles. Y acá, al momento en el que yo separo la palabra, en el momento en el que yo separo la oración, me queda esta parte. Y dice que se puede resolver. Una oración subordinada sería que se puede resolver. ¿Por qué se le llama subordinada? Porque solita no se entiende. No puedes saber tú a qué se refiere. Entonces, si yo digo que se puede resolver, ¿qué se puede resolver? ¿De qué me están hablando? No se entiende, no tiene sentido. Pero si yo la uno con la oración principal, ya tiene sentido. Esta ciudad tiene conflictos de vialidad que se pueden resolver. Ya sé entonces a qué se refiere, a los conflictos de vialidad. Ahora acá. La bicicleta es un vehículo, eso lo puedo entender perfecto. Si yo leo nada más, en ese vehículo se puede viajar con comodidad, pues tú puedes entender que hay un vehículo que es cómodo, pero ¿qué vehículo es? Tú no puedes saber de qué te está hablando. Pero si lo uno
usando un conectivo. La bicicleta es un vehículo en el cual se puede viajar con comodidad. Ahí ya me está explicando de qué vehículo se trata y cómo se puede viajar en él. La última oración subordinada dice: los ciclistas tienen un problema. El problema se resuelve educando a los automovilistas. Vamos a hacer lo mismo y voy a leerlo aparte. El problema se resuelve educando a los automovilistas. ¿Pero qué problema puede ser? ¿A quién afecta ese problema? Si yo no leo la primera parte, no voy a saber de qué se trata. Yo no voy a saber en qué hay que educar a los automovilistas. Pero si uno las dos oraciones utilizando un conector, el cual los ciclistas tienen un problema, el cual, ese es el conector, se resuelve educando a los automovilistas. Entonces yo ya sé ahí sobre qué voy a educar a los automovilistas, cómo los voy a apoyar y qué es lo que tengo que hacer. Así los ciclistas van a dejar de tener ese problema. Entonces, estos son los conectores que utilizamos en estas tres oraciones: que, en el cual y el cual. Y hemos terminado por el día de hoy. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Acuérdense que pueden ponerle pausa al video para poder anotar las cosas que tengan que anotar y hacerlo con calma. Y pues espero que estén muy bien, se me cuidan mucho, les mando un abrazote y más adelantito les mando el siguiente video. Bye bye.